Voy a hacer algunos ejercicios que tienen en el práctico 2, creo, en el documento que les dejo la profe. Ya, entonces voy a partir con el número 10, ya, que tiene primero que P implica A, Q y R, y B, P y S, C, S implica T, y lo que se debe demostrar ya es la velocidad de R y T. Ya, entonces lo primero es que hay ciertos casos en que no es tan necesario escribirlo todo. Ya, eso es lo que va a pasar justo en este ejercicio, que hay esta, por ejemplo, esta proposición que por lo menos yo no la ocupe. Ya, entonces en un ejercicio no es necesario que escriban todo, como la descomposición de la veracidad de cada una de las proposiciones, porque hay algunas que no se ocupan. Entonces para que lo hagan más exacto, ocupen solamente las que son necesarias, ¿ya? Entonces el primero vamos a ocupar esta proposición si se necesita, ¿ya? Por el valor de R. Y entonces la primera proposición ya es verdadera por la hipótesis de A. Ya, y la segunda, que P y S también es verdadero por la hipótesis de B. Ya, eso es lo primero. Y ahora empezando a analizar, ya se puede decir que si esta proposición es verdadera, significa que ambas son verdaderas. Ya, entonces, como tercero yo puedo decir que P es verdadero por la número 2 y por la ley de la combinación, ya que dice que si una es verdadera, cuando tengo una y, la otra también va a ser verdadera. Ya, entonces ahora tengo que esta P es verdadera, y como yo sé que esta P es verdadera, entonces también puedo determinar que en este caso, ya al tener una implicancia, si este es verdadero, para que sea verdadera la proposición, entonces esta también va a ser verdadera. Así que entonces tendría que la Q y R también va a ser verdadera por la número 1, la número 3 y la propiedad que sería el modus ponens. ¿Ya? Esta sería nuestra cuarta. La quinta, ya que sería, yo voy a utilizar la R, ya no voy a trabajar con la Q porque no es necesaria para nuestra conclusión. Entonces solo voy a poner que la R va a ser verdadero por 4 y la ley de la combinación. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo la R, puedo llegar a la conclusión final. ¿Por qué? Porque no necesito el valor de T para determinar que esta proposición es verdadera, por la misma ley de la combinación. Ya, entonces yo ya sé que si todo esto es verdadero, ambas son verdaderas, porque aquí ya me indica que la R es verdadera. Entonces R y T va a ser verdadero por la número 5 y de nuevo la ley de la combinación. Ya, ese sería el resultado del número 10. ¿Ya? Ahora voy a hacer el número 11. El número 11
Entonces tengo la primera, que es la A, que me dice que R implica S, y la B, P y R. Y lo que queda por demostrar es la veracidad de S o Q implica T. Ya. Entonces, aquí lo mismo que les comentaba recién. Hay que analizar primero lo que se detiene, porque aquí podemos ver que es una O. Y la condición de la O es que para ser verdadero es que una de las dos sea verdadera. Ya, entonces no es necesario evaluar el valor de la verdad de cada una de estas tres proposiciones. Ya, entonces tendríamos como primero que R implica S es verdadero por la hipótesis de A. Ya, la segunda, que P y R es verdadero por la hipótesis de la B. Ya, entonces ahora, como tercero, para poder llegar a la S, primero tendríamos que pasar por la R, ya, para recién obtener un valor de la S. Entonces la evaluación va a ser con respecto a R, y para eso podemos utilizar la número 2, porque dice que P y R es verdadero, y eso significa entonces que ambas son verdaderas. Entonces la R va a ser verdadera por la número 2 y la ley de la combinación. Ya tenemos entonces el valor de la R, y ahora nos quedaría sacar el valor de la S. Ya, entonces al saber que la R es verdadera, bueno, y que la número 1, entonces como es una implicancia y la R es verdadera, entonces la S también debe ser verdadera para que sea verdadera toda la proposición. Entonces la S va a ser verdadera por la número 1, ya, y el modus ponens. Y también por la 3, ya, y que me faltó 1, 3 y modus ponens. Ya, entonces ahora que tengo el valor de la S, ya, que es la verdadera, y como les decía, en una O, solo basta con que una proposición sea verdadera para que todo sea verdadero. Entonces, como el punto número 5, podemos decir que S o Q implica T va a ser verdadera por la número 4 y la ley de la adición. ¿Ya? La ley de la adición, que es la que dice eso, pues que solo basta con que en una proposición donde hay una unión, una de las dos debe ser verdadera para que todo sea verdadero. ¿Ya? Voy a hacer ahora la número 12. La número 12 tenemos la premisa A, que nos dice que P y Q implica R y S, y la B, que Q es verdadero. Y lo que queda por demostrar es que P implica a S o T. Ya. Entonces el primer paso, como siempre, es que la primera va a ser verdadera, ya, verdadera por la hipótesis, ya, y la segunda, Q, va a ser verdadera por la hipótesis en B. Y ahora tenemos que comenzar a analizar, ya. Tenemos que la Q es verdadera, entonces la Q la podemos utilizar aquí, ya. Entonces podemos decir que si la Q es verdadera, entonces toda esta proposición es verdadera, P también es verdadera, ya. Entonces P va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque
la Q es verdadera. Entonces tenemos la ley de la combinación. Ya, entonces la P va a ser verdadera por la número 1, donde nos indica esta relación. Ya, va a ser verdadera por la número 2, donde nos indica la veracidad de Q. Y verdadera también por la ley de la combinación. Ya. Entonces, sabemos que P ya es verdadera. Y como tenemos la propiedad de la implicancia que nos dice que si la primera proposición es verdadera, la que continúa también debe ser verdadera, porque el verdadero nunca va a implicar un falso. ¿Ya? Entonces, al saber que la P es verdadera, podemos decir que toda la proposición va a ser verdadera. ¿Ya? Independiente de los valores que se obtengan acá. ¿Ya? Entonces esto va a ser verdadero por el número 3, ¿ya? Y modus ponens. ¿Ya? Entonces ese sería el número 12. Ahora voy a hacer la número 15. La número 15 tenemos A, una doble negación de P y una doble negación de Q. Y a partir de esto tenemos que determinar la veracidad de P o R. Ya. Entonces, bueno, lo primero que es que la doble negación de P y la doble negación de Q es verdadera por la hipótesis A. Y ahora tenemos que hacer análisis. Bueno, sabemos que las dobles negaciones es lo mismo que tener la proposición sin negación. Ya, o sea que sería lo mismo que esto. Y tenemos que es verdadero, entonces eso significa que por la propiedad de la combinación, entonces ambas son verdaderas. En este caso solo vamos a utilizar la P porque la Q no la necesitamos para nuestra conclusión. Entonces podemos decir que la P es verdadero por el número 1, por una eliminación de la doble negación, ¿ya? Y también es verdadero por la ley de la combinación. Ya, entonces ya tenemos que la P es verdadera y eso nos basta para llegar a la conclusión. Porque tenemos una O y solamente nos basta con que una sea verdadera para que la proposición completa sea verdadera. Entonces P o B va a ser verdadero por la número 2 y la ley de la adición. Ya, así que eso. De nuevo, recordarles que eso, que analicen bien el problema antes de empezar a escribirlo. O sea, que al verlo tengan en cuenta los valores que van a utilizar, las proposiciones que tienen que utilizar, cuáles son necesarias, para que después no estén como escribiéndolas todas. Porque obviamente, hablando ya en un punto de certamen, van a perder tiempo y por cosas que no son necesarias, pues como la primera que les hice, que tenía toda una letra que no era necesaria analizar, pues era todo un punto innecesario, ya que igual los puede llevar a perder harto tiempo. Entonces eso, que sean capaces de analizar lo que van a necesitar para obtener la conclusión. Ya, y ahora por último voy a hacer la 19. Ya la 19 tenemos la A, que tengo aquí una P y Q, implica AR, la B, la R implica AS y T,
las C, S y T implica A, W, y la conclusión sería que P y Q, que implica W, debería ser verdadero. Ya acá lo que tenemos son solamente implicancias. Entonces lo que queda por demostrar es que esta de acá implica a esta de acá. ¿Ya? Entonces lo primero va a ser que P y Q implica R, es verdadero, por hipótesis en A. El segundo la R va a ser, va a implicar a la S y T, va a ser verdadero por la hipótesis en B. El tercero es que la S y T implica W, es verdadero por la hipótesis en C. Ya, entonces ahora queda analizarlo nomás. Ya, entonces por ejemplo, que tenemos aquí P implica Q, o sea, P y Q implica R, entonces R va a implicar a S y T. Eso significa que la P y Q va a implicar a la S y T, ¿ya? Por consecuencia, silogismo hipotético, ¿ya? Que si este implica este y este implica este, o sea, significa que este va a implicar a este de acá, ¿ya? Por propiedad. Entonces, es como que elimináramos, por decirlo, estas dos premisas y al final tuviéramos esta, ¿ya? Porque esta como que la redujimos a esto. Entonces ahora vamos a tener esta y esta de acá. Esto va a implicar a W, ¿ya? Entonces, de nuevo lo mismo. Si esta implica esta de aquí y esta de aquí implica esta de acá, al final va a ser lo mismo que esta implica esta de acá. Entonces, de esa manera llegaríamos que P y Q implica la W, ¿ya? Entonces, así se lo explico para que lo entiendan mejor, ya que de esta a esta con esta y esta es como que la vamos uniendo, pues la vamos descomponiendo y al final como que se puede ir reduciendo la expresión para llegar hasta acá, ya, pero ahora escrito, ya, entonces podemos decir que finalmente sí es verdadero, ya, por cada una de las proposiciones y por la propiedad del silogismo hipotético, ¿ya? El que dice que P implica Q, Q implica R, entonces P implica R, ¿ya? Entonces, al saber esto, ya vamos a poder decir que P y Q implica AW es verdadero, ¿ya? Y aquí sería ya por cada una de las que les dije, ¿ya? Que sería la 1, la 2, la 3 y el silogismo hipotético, ¿ya? También otra forma de haberlo dicho hubiera sido descomponerlo. O sea, ir diciendo, por ejemplo, que P y Q
implica a S y T es verdadero por 1 y 2 y por el silogismo hipotético. Y después decir que aquí lo mismo, pues que la R implica a W por la 2 y 3, silogismo hipotético, y así pues, descompuesto, pero igual yo creo que es más rápido decirlo así de esta manera. Por la 1, 2 y 3 y por la conclusión final por el silogismo hipotético, porque esta implica esta, después luego esta y esta. ¿Ya? No sé si me enredé un poco, parece, pero es como para que se abrevie igual un poco y no se compliquen haciendo como tantos pasos que los pueden complicar al final. ¿Ya? Entonces, ese sería el último ejercicio.